mantenidos en el podio para el derecho a réplica. Muy buenas tardes, estimada contraparte, señores del jurado, público presente. Quisiera hacer una aclaración. Canadá sí está entre los rankings de piratería con evidencia empírica y concreta que nuestro jurado presentará al finalizar nuestro debate. No solamente Canadá, Italia y España, países desarrollados culturalmente y que hoy día están en la palestra por el tema de la piratería. Por lo cual sí es un problema social y económico, pero no así un problema cultural, porque en distintas culturas a nivel mundial está la piratería, pero es un factor socioeconómico, no cultural de un país específico. La estimada contraparte también mencionó que es un problema cultural y nosotros recalcamos que es un problema social y económico porque es un problema que apela al bolsillo de las personas, es un problema socioeconómico, porque una persona no tiene muchas veces los recursos para comprar un libro o los recursos para comprar un disco. La gente, sobre todo en nuestro país, tiene recursos exiguos como para comprar literatura. La estimada contraparte también dio un ejemplo de cigarrillos. Yo quisiera decirle a la contraparte que, aparte de que su ejemplo no tiene ninguna evidencia, porque es un ejemplo y una suposición suya, por lo cual nos parece que no es del todo apropiado para un debate como este, quisiera decirle que los cigarros dan muerte. En cambio, los libros generan cultura y dan vida. Hay distintos tipos de cultura y también está la cultura de la información, la cultura del conocimiento. ¿Es un problema social y económico? Sí, lo es. ¿Cuál es realmente el problema cultural? ¿El problema cultural lo genera la piratería o el problema cultural lo genera tener uno de los impuestos específicos al libro más caros del mundo como el chileno? Argentina no cobra impuesto específico al libro. España un 4% de impuesto específico al libro. Chile tiene un impuesto específico al libro, impuesto de valor agregado, de un 19%. Es inadmisible, señores. ¿Cómo queremos criminalizar la piratería si no entregamos las condiciones adecuadas para que nuestro pueblo sea un pueblo informado? Para finalizar, Business Software Alliance hizo un estudio donde el 50% de los software del mundo son ilegales. Una pregunta a los presentes: ¿más del 50% del mundo tiene un problema cultural? Nosotros como INACAP Coyhaique reafirmamos que no es un problema cultural, es un problema social y económico de cada país y de los individuos. Reafirmamos que tenemos la más pura y absoluta convicción de que nuestra postura es y será inexpugnable. Muchas gracias. ¿Aló? Me hiciste recordar a Maquiavelo. El fin justifica los medios. Aparentemente, por tu cátedra, das a entender de que con el fin de que la gente tenga la opción de cultura, un libro puede tener cualquier cosa, da lo mismo que lo compre pirata. En cuanto al tema del software, me parece que no está dentro del tema del debate, pero no voy a andar más en ese tema. Lo que sí me llamó la atención cuando citaste un impuesto específico del libro, me parece que la base impositiva de Chile no es específica sobre los ítems en particular. El IVA es un impuesto, lo sabemos, al valor agregado, y está hecho porque es el impuesto que menos distorsiona la economía. Según esto de lo cito, es la transformación económica de Chile de Hernán Vigi. Entonces, tú me lo planteaste, al menos yo lo entendí así, de que el IVA es un impuesto específico como al libro y que como que Chile, la base impositiva de Chile está basada en poner impuestos específicos, salvo el de los combustibles que todos conocemos y detestamos, en poner impuestos específicos a distintos ítems. Según mi entender, no es así. Si me lo pudieras aclarar, por favor. El impuesto específico al libro, estimada contraparte, perjudica indefectiblemente a los usuarios, que son ellos los que finalmente tienen que pagar una brutalidad por un libro. Evidencia concreta y tangible que nuestro capitán le presentará al estimado jurado. Aló.
Tú en tu contraargumentación describes que esto es un problema socioeconómico y hasta el momento solo me has dado factores económicos de los cuales esto no es un problema cultural. ¿Me podrías aclarar más el tema en cuanto a lo que tenga que ver lo social? Estimada contraparte, evidentemente que tiene que ver con un problema social, un problema de la sociedad, un problema netamente de la sociedad, no de la cultura de la sociedad. Y tiene que ver con un problema social, estimada contraparte, porque es inaceptable que tampoco exista en Chile un castigo drástico para la piratería. Y cuando no existe un castigo drástico para la piratería, se transforma inexorablemente en un problema social. Gracias. Corresponde contraargumentar al equipo de la sede Curicó con la postura afirmativa al alumno Augusto Avendaño, de la carrera de Ingeniería en Administración. 3 minutos protegidos. Distinguido jurado, estimada contraparte y público presente. Según se desprendió de los argumentos que acabamos de vislumbrar, la exégesis del por qué la piratería forma parte del acervo hereditario o de la cultura en nuestro país se concentra básicamente en dos ejes, el moral y el legal. El eje moral nos demuestra que en nuestro país el hecho continúa sucediendo simplemente porque no existe una sanción social para el mismo, a pesar de una sanción social análoga a la que sí existe para otros delitos, por ejemplo. A pesar de que las penas están tipificadas en la legislación. Nos gustaría además resaltar el hecho de que existen otras leyes en que también sucede lo mismo, en que aparentemente la sociedad chilena se abstiene de poner penas ejemplares. Por ejemplo, la ley sobre violencia en los estadios o la ley sobre tabaco. En cuanto al eje legal, el primer hecho en que paramos miente es que existió más de 100 años, desde la Constitución de 1833, que redactara don Mariano Egaña, bajo la férula de don Diego Portales, hasta su última evolución en la ley 17.336, una aparente disposición del legislador para regular todo lo referente a la materia. Pero el tema es que jamás se aplican en Chile las sanciones correspondientes, salvo uno que otro caso de conmoción pública. En la actualidad, de hecho, si alguien fuere, por ejemplo, aprendido vendiendo películas piratas, lo que sucedería posiblemente es que se le revisaría su mercancía y se le procedería a multar con alrededor de 5 UTM. No porque la legislación no diga nada al respecto, sino porque es el modo grande de que nuestras instituciones están acostumbradas a proceder, llámese carabineros y los tribunales. En otras palabras, la ley existe, pero hasta los mismos jueces son reacios a aplicarla, salvo superficialmente. También es interesante resaltar el hecho de la evolución que ha tenido la ley de propiedad intelectual y los reglamentos afines en los últimos años. Esto guarda una correlación directa con la apertura comercial que ha tenido en nuestro país. Ejemplos concretos los podemos encontrar, por ejemplo, en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en que estos países condicionaron su asentimiento de los tratados a que Chile endureciera las penas contra la piratería. Otro ejemplo es que recién en el 2003 tenemos la ley 19.912, por medio de la cual Chile estandariza su legislación conforme a la Organización Mundial del Comercio. Ahora podemos reunir en una pequeña síntesis los párrafos que hemos expuesto a modo de colofón. Podemos deducir que la evolución y o endurecimiento de las leyes ha manado artificialmente de la pluma del legislador a medida que los estímulos externos le rindan. O sea, en la medida que la necesidad de contar con un cuerpo legal ad hoc con los estándares internacionales se fue creando la ley o regulándola y no antes, evidenciando que es parte inherente de la praxis nacional. Gracias. Bien. ¿Tienen derecho a réplica? 1 minuto, por favor. Última contraparte. Con todo lo que usted ha dicho, ¿cómo me podría explicar el hecho de que países más desarrollados y por ende con una mayor cultura tienen un alto índice de piratería? Tendríamos que partir por el tema de qué es la cultura. ¿Qué es la cultura? Que podríamos entrar a definir que es un tema subjetivo para Chile y un tema que los otros países entienden de otra forma. Ejemplo, tú aquí en Santiago, ninguno de nosotros somos santiagueños. Aquí en Santiago, como son tanta gente, la gente camina más rápido, anda más apurada, porque la dinámica de la ciudad es distinta. Nosotros que somos de regiones, la gente anda más calmada y por tanto uno se da el tiempo, por ejemplo, de saludar.
para nosotros, para un provinciano, podría decir si un salteño, por ejemplo, porque no saludo, porque es barranco. De la misma forma nosotros para ellos no podemos parecer lentos, porque nosotros sí nos damos tiempo, por ejemplo, de conversar, de preguntar cómo está el otro. Estimada contraparte, usted mencionó el tema de las leyes. Si es ley y no se aplica drásticamente, ¿es un problema social? Como usted señala, la ley existe y ha existido desde los albores de la República. Que no se aplique es netamente la antipatía que tienen los jueces por aplicarla, porque sienten que no es que no hay una, como se señaló anteriormente, no hay una condena social a estos delitos, como lo existen para otros, por ejemplo. Sí. Entonces, hemos presentado contraargumentaciones y la réplica y contrarréplica. A continuación, cada equipo procederá a presentar sus conclusiones y discurso de cierre. ¿Estamos listos todos? Todos inicia su discurso de cierre el equipo de la sede Coyhaique, con la postura negativa. Hace uso de la palabra el alumno Luis Rubio. Tiene 2 minutos protegidos. Estimados, como nuestros argumentos ya han dejado claro, que la piratería no es un problema cultural, sino socioeconómico, ya que, como mi compañero expresó, países desarrollados como Canadá, Italia, entre otros, son los más altos en niveles de piratería, mucho más altos que el nuestro. También queda claro que la gente opta por obtener una copia no oficial, no porque quieran perjudicar a alguien, sino porque sencillamente no tienen los medios económicos para obtener una copia original, ya sea como ya reiteramos, sea por temas tanto geográficos, porque en algunas zonas aisladas no se puede tener acceso a estos medios como libros o música, o por temas también netamente económicos. Así, estimada contraparte, señores del jurado, público presente, como INACAP Coyhaique, reafirmamos que la piratería no es un problema cultural, sino socioeconómico. Muchas gracias. Entonces, ahora con la sede Curicó, la postura afirmativa, hace uso de la palabra la alumna Nicole Cerda. Tiene 2 minutos. Público presente, distinguido jurado, equipo de la contraparte. Me es imposible concluir este tema sin señalar que la piratería, siendo un problema cultural, tiene una estrecha relación con lo moral. Y en este caso me quiero detener en una cita con el autor Nietzsche, que señala: la moral es una ley contradictoria a la condición de ser libre, lo que interpretamos como la piratería es aceptada ante la sociedad y es instaurada en esta de forma cultural, lo que la hace aceptable al no enfrentar una sanción social. Al referirnos también en la argumentación y contraargumentación que la cultura moldea la conducta de las personas, por lo que usualmente responden a determinados patrones homogéneos. En cuanto a la argumentación y contraargumentación, contrarrestamos la argumentación del equipo de la contraparte, ya que señala que es un problema socioeconómico, pero el compañero que dio la contraargumentación señaló que social no tiene que ver con lo cultural, y es todo lo contrario. Lo cultural lo formamos todos nosotros como sociedad. Cada uno de nosotros como personas somos autores de lo social, somos actores de nuestra propia realidad, somos actores de construir nuestras costumbres, nuestros valores y nuestra esencia moral. Ante esto, afirmamos de forma ferviente que la piratería es un problema cultural. Muchas gracias. Gracias.
Bien, ha concluido el debate por el tema Chile ocupa los primeros lugares en piratería de música y libros. ¿Esto es un problema cultural